La motoneurona entonces tiene también componentes, así como habíamos hablado de la primera motoneurona. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Primero, el cuerpo de la segunda motoneurona, el axón de la segunda motoneurona. Este axón de la segunda motoneurona, alguna literatura también le llaman radícula. Al axón de la segunda motoneurona le llaman radícula, ¿ya? Luego, la segunda motoneurona tiene un trayecto de su axón mucho más largo, en donde se relaciona con la fibra sensitiva. Esa relación del axón de la segunda motoneurona con la fibra sensitiva es lo que se conoce como el nervio periférico. Luego la segunda motoneurona hace una unión neuromuscular y termina en el músculo, ¿ya? Entonces la segunda motoneurona se puede lesionar en todos esos trayectos. Por ejemplo, se puede lesionar a nivel del cuerpo de la segunda motoneurona. Aquí se puede lesionar. ¿Cuáles van a ser las características de un síndrome de segunda motoneurona? Que usted ya sabe cuál es. ¿Qué patología les puede provocar? Por ejemplo, una patología que afortunadamente ya no existe, que es la poliomielitis. La poliomielitis destruye los axones de la segunda motoneurona, destruye el asta anterior de la médula espinal, destruye el cuerpo de la segunda motoneurona. Aquí, el asta anterior de la médula espinal, eso es lo que destruía la enfermedad de la poliomielitis y provocaba defectos motores marcados. Los pacientes quedaban seculados para toda la vida. Incluso por ahora aún se ven determinadas personas ya de avanzada edad con secuelas de la polio. Otro sector, otra zona donde se puede lesionar la segunda motoneurona y provoca patología o síndrome de segunda motoneurona es en el axón o radícula, justo aquí cuando va saliendo. Hay una patología que abarca muchas radículas, muchísimas. Por eso se llama la poliradiculoneuritis. La poliradiculoneuritis o enfermedad de Guillain-Barré. Se daña el axón o la radícula, la poliradiculoneuritis o enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad que tiene características muy claras. Generalmente, el síndrome de segunda motoneurona que aparece de forma súbita. El paciente de repente, qué sé yo, se acuesta a dormir y cuando quiere levantarse a tomar un vaso con agua o ya para ir a su trabajo, lo que se levanta, el paciente pierde la fuerza de las extremidades inferiores y ya no puede caminar. Entonces es inmediatamente llevado a una área hospitalaria, piensan que tiene alguna patología de columna vertebral, no existe ningún tipo de problema en la columna vertebral. Entonces, por descarte, se llega al diagnóstico de una probable enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré generalmente tiene como antecedente que hace unas 2 o 3 semanas el paciente ha tenido una enfermedad respiratoria. Se habla de rinovirus. Pero en los últimos años se está hablando que existe una bacteria muy relacionada con la enfermedad de Guillain-Barré que provoca una enfermedad gastroenterítica. El paciente tiene un antecedente de haber tenido un cuadro de gastroenteritis 2 a 3 semanas antes y generalmente se lo relaciona con una bacteria que se llama el Campylobacter jejuni. O sea, un paciente con un antecedente de un cuadro diarreico o gastroenteritis 2 a 3 semanas antes, que luego hace un defecto de motor súbito en las extremidades inferiores, que usted lo evalúa y tiene hipoarreflexia, hipoatonía, tiene atrofia. Todo eso usted lo relaciona con una probable poliradiculoneuropatía o poliradiculoneuritis, que es la enfermedad de Guillain-Barré. Esos pacientes usted tiene que ingresarlos. Si usted sospecha una enfermedad de Guillain-Barré, ese paciente se ingresa. Porque usted sabe muy bien, por su profundo conocimiento de cuando le hayan enseñado eso, que la enfermedad de Guillain-Barré es muy frecuente que haga una complicación, que asciende, el efecto motor comienza a ascender, luego llega hacia la parte respiratoria, se produce una parálisis de los músculos respiratorios y el paciente es una parada respiratoria y se muere. Se llama parálisis ascendente del ángulo. Cuando hace eso la enfermedad de Guillain-Barré, se llama parálisis ascendente del ángulo. Todo paciente que usted sospecha que tiene enfermedad de Guillain-Barré, gastroenteritis o cuadro respiratorio 2 a 3 semanas antes, defecto motor súbito en las extremidades inferiores, se piensa que es algo de columna, pero bueno, hasta que usted
usted descarte si es o no una enfermedad de Guillain-Barré, ese paciente tiene que ingresar porque si no hace una parada respiratoria y se muere. ¿Ya? Esta es una enfermedad autoinmune. El cuerpo luego reconoce ese Campylobacter jejuni y piensa que la radícula lo es y comienza a lesionarlo y provoca todas las características del síndrome de segundo motoneurona. Luego, el tratamiento es con inmunoglobulina, puede incluso luego llegar a hablar de plasmaféresis. Hay unas características del líquido cefalorraquídeo que también nos habla de la enfermedad de Guillain-Barré, que es algo que se llama disociación albúmino-citológica. La disociación albúmino-citológica. Cuando veamos el capítulo de síndrome meningio, vamos a ver que generalmente si se elevan las células del líquido cefalorraquídeo, se tienen que también elevar las proteínas. Eso es normal. Cuando se elevan las células, se elevan las proteínas, luego entenderemos bien esto, el líquido cefalorraquídeo. Entonces existe una disociación, es decir, las células y las proteínas no están elevadas a la par como deberían elevarse. Se llama eso disociación albúmino-citológica y eso me hace pensar en una enfermedad de Guillain-Barré, prácticamente la forma como se puede llegar al diagnóstico. La clínica más la disociación albúmino-citológica, el tratamiento con inmunoglobulina y si no mejor incluso plasmaféresis. Entonces, ojo, si piensa Guillain-Barré, ese paciente tiene que ingresar. Usted la manda a la casa, ya vaya consiguiendo ese abogado y todo eso para cuando lo metan preso. Otro lugar donde se puede lesionar el nervio, provocarse un síndrome de segunda motoneurona, es aquí cuando la acción ya se relaciona con el nervio periférico. Algo que mire que usted neuroanatómicamente interesa, la lesión es motora, pero si usted ve que el paciente ya comienza a tener alteraciones sensitivas, quiere decir que la enfermedad ya está progresando de una manera acelerada y yéndose hacia las fibras sensitivas. Los centros visceromotores, de control esfincteriano y todo eso se encuentran por acá. Si usted ve que el paciente ya tiene alteración de esfínteres, quiere decir que la lesión está abarcándose mucho más, que está progresando. ¿Ya? Ahora sí, otra lesión que se puede provocar o que puede dar síndrome de segunda motoneurona es aquí cuando la acción de la segunda motoneurona está en relación con la fibra sensitiva, se llama nervio periférico. Entonces aquí es característico de las neuropatías. La neuropatía más conocida es la neuropatía diabética. Entonces el paciente que tiene diabetes mellitus, más que todo mal controlado, es un paciente que usted lo va a revisar y le va a tener características de síndrome de segunda motoneurona. Si usted tiene un familiar, amigo, conocido con diabetes mellitus, revísele los reflejos, más que todas las extremidades inferiores. Esos pacientes comienzan a tener hipoarreflexa y hipoatonía, atrofia por la inervación. Le dicen, no sé, yo hace muchos años yo tenía las piernas gruesas, gordas y todo, y de repente yo camino y sigo caminando normal, pero ya mis piernas han comenzado a disminuir el volumen, se me ven flacas, y nunca han sido así. Eso es atrofia. Son signos de atrofia por la inervación, propio de la neuropatía diabética, que son los pacientes diabéticos, más que todos los mal controlados. Y le hacen todas las características de segunda motoneurona. Y también, como aquí está el nervio periférico, ¿cómo usted sabe que la lesión está en el nervio periférico? Porque aparte de dar un síndrome de segunda, me da manifestaciones sensitivas, porque el nervio periférico es mixto. Entonces el paciente comienza a presentar parestesias. Él le dice, siento algo en las piernas, siento hormigueo en las piernas, le dice el diabético. Usted sabe que parestesia es una sensación anómala según un estímulo que esté provocando. Se llama parestesia. Cuando esas parestesias duelen, que son molestosas, dolorosas, se llaman disestesias. Entonces el paciente con diabetes mellitus, aparte de las características del síndrome de segunda motoneurona, le comienza a provocar alteraciones sensitivas. Acuérdese usted que el gran problema aquí es la vasa nervosa. Existen vasos sanguíneos que nutren a los nervios. Los vasos sanguíneos nutren a los nervios, son una vasa nervosa. Como la diabetes mellitus es, usted ya sabe lo que es la diabetes mellitus, eso provoca mayores daños en la microvasculatura, en la vasculatura más finita, porque se obstruye por la elevación de la glicemia. Entonces eso provoca daño en la vasa nervorum que altera el nervio periférico. Por eso da manifestaciones motoras y manifestaciones sensitivas. O sea, si usted da el diagnóstico topográfico de dónde está la lesión, si la lesión es netamente motora, o es cuerpo neuronal, o es la radícula. Pero si ya tiene manifestaciones sensitivas, parestesias, disestesias, esa lesión está ya en el nervio periférico. Y recuerda usted que siempre las zonas más difíciles son las extremas. Por eso es manos y pies, el problema de los diabéticos. Por eso hablan de disestesias, parestesias, alteraciones en guantes y botas. Son las características típicas de la neuropatía diabética. Y el tratamiento es la regulación de la glicemia.
Y si comienza a tener parestesia, dicentesia, hay que dar coanalgésicos, neuromoduladores. El que está descrito que tiene mayor efectividad en la neuropatía diabética es la gabapentina. Que le manda gabapentina, 300 cada 8, 300 cada 12, y generalmente esos son tratamientos que ya se dan de por vida, porque esas molestias se mantienen. Es una regulación de glicemia, le da un coanalgésico y bueno, a esperar. ¿Claro? Eso con respecto al daño del nervio periférico. El daño de la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular ya lo conversamos el primer día de clase. ¿Cuáles eran patologías que alteran la unión neuromuscular? El Eaton Lambert y la miastenia gravis. Ya hablamos de la fisiopatología de ellos, ya sabemos todo. Entonces no vamos nosotros a repetir. Ya sabe usted, ya lo revisó. Miastenia gravis y Eaton Lambert. Ya sabe las diferencias de cada uno de ellos. Ya sabe muchas cosas de esas patologías. Ya lo conversamos incluso el tratamiento. Dijimos que la miastenia gravis, el tratamiento era la... ¿Cuál era el tratamiento? Usted ya lo estudió. ¿Cuál era el tratamiento ahí? La piridoximina, que es el metinón. El Eaton Lambert, en cambio, como es neoplásico, allá el tratamiento es ver el tumor que esté provocando el Eaton Lambert y tratarlo, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, CRC tumoral, qué sé yo, lo que toque. Ahora, lo que sí hay que dejar claro para terminar con respecto más que todo a la miastenia gravis es que los pacientes que tienen miastenia gravis generalmente hacen un compromiso de la musculatura proximal. Esa es la característica típica hablar de la miastenia gravis o sea, de la patología de la unión neuromuscular. El compromiso de la musculatura proximal, pero asimismo la miastenia gravis puede hacer algo que se llama crisis miasténica. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que la parálisis ascendente del ángulo. Compromete la cara, parece usted que es tos hepatoidal bilateral, el síndrome de segunda mononeurona, pero eso luego puede descender a paralizar los músculos cervicales y terminar paralizando los músculos respiratorios y provocar una parada respiratoria. Por eso un paciente que tiene diagnóstico de miastenia gravis, si recién llega el diagnóstico, si no está siendo tratado o si comienza a tener empeoramiento de sus síntomas, tiene que ingresarlo para descartar que no esté haciendo una crisis miasténica. Porque él también puede hacer un descenso y no tiene un nombre específico como la parálisis ascendente del Landry, pero sí puede descender, provocar compromiso de la musculatura respiratoria y el paciente morirse. Todos estos pacientes deben estar ingresados en un área de cuidado intermedio, se llama. Pues es un área de vigilancia y en el caso de cada un deterioro respiratorio, ingresarlos a UCI, por intubados, para acabar con su crisis miasténica. ¿Ya? Y por último tenemos la patología de la unión neuromuscular. Las patologías de la unión neuromuscular también provocan un síndrome de segunda mononeurona. A diferencia de las de la unión neuromuscular, le dije que las de la unión neuromuscular son la musculatura proximal. En cambio, cuando son patologías del músculo como tal, abarcan la musculatura distal. Y ahí se encuentran las distrofias musculares. Las distrofias musculares, por ejemplo, la distrofia de Arend-Duchenne. La distrofia de Arend-Duchenne, que lamentablemente ocurre o aparece de edad temprana y que provoca un síndrome de segunda mononeurona muy marcado, el paciente lo queda postrado y fallece producto de esas complicaciones. Existen unas distrofias que son un poquito menos complejas, como por ejemplo la distrofia de Steiner. Una vez en el servicio de neurología, empezamos a hacer un caso de un joven, ya tiene como 20 y pico de años de edad, con una distrofia, pero el paciente camina, con ayuda y todo, pero camina. Se había dado diagnóstico de Arend-Duchenne, pero generalmente el Arend-Duchenne es muy incapacitante casi del inicio. Entonces era muy dudoso que el paciente tenga una distrofia de Arend-Duchenne. Entonces se hablaba más de una distrofia de Steiner, había que hacer un estudio cromosómico que todavía está en espera, pero por la clínica él pareciera una distrofia de Steiner, porque había una distrofia mucho menor que la distrofia de Becker. Son las distrofias. Aquí pueden encontrarse también lo que quizás usted vio ya en Spinter, las polipocitis, las dermatopolipocitis, todo eso abarcan al músculo y provocan un síndrome de segunda mononeurona. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con eso terminamos las patologías que pueden lesionar la segunda neurona y más o menos también estuvimos conversando cómo diferenciar las zonas, ¿no? Si es netamente motor, si tiene compromiso sensitivo, sobre un solo lugar, que es el nervio periférico, ya saben las patologías que la pueden abarcar.
La más conocida es la que le tocará a Duchenne, hablemos ahora de la primera motoneurona, para ya terminar con esta parte de fisiología. Con respecto a la primera motoneurona, ya sabemos las características que puede dar la primera motoneurona, ya lo conversamos. Pero también hablamos de trayectos, ¿no? Tenemos un trayecto cortical, tenemos un trayecto subcortical donde está la columna radiada, tenemos un trayecto capsular, tenemos un trayecto de tronco encefálico y tenemos un trayecto de la médula espinal. El tronco encefálico ya lo conversamos, ¿no? Ya lo hablamos de los signos, ya dijimos que el tronco encefálico se entiende ese encéfalo, generalmente el defecto motor asocia lesión del tercer y cuarto nervio craneal. Si está en puente, quinto, sexto, séptimo y octavo nervio craneal. Acuérdense en relación al quinto, que estamos hablando de funciones motoras, ¿ya? Funciones motoras. Porque cuando vimos síndrome de bulbo, vimos que puede haber una alteración sensitiva de la cara, que es el quinto, pero está en bulbo, ¿ya? Y por último, cuando hablamos de bulbo, pues el defecto motor se asocia a 9, 10, 11 y 12. Si no tiene compromiso de nervios craneales, puede ser uno el resto, ¿ya? Cuando es en médula espinal, pues ya lo habíamos conversado, o mejor dicho, ya lo entendemos por lógica. Las lesiones son ipsilaterales, igual vamos a conversar algo de estos defectos de médula espinal. Yo tengo que aprender también a diferenciar si la lesión de la vía piramidal es cortical, subcortical o capsular. Para eso yo tengo que entender y recordar la neuroanatomía. Por ejemplo, que una característica que usted ve en el trayecto cortical es que las fibras están muy dispersas, muy dispersas. Entonces, como están muy dispersas, generalmente cuando las lesiones son corticales, los defectos motores, como son hemicorporales, no son homogéneos. Es decir, el brazo no está igual de paralizado que la pierna o viceversa. La pierna no está igual de paralizado que el brazo. Y para eso debemos recordar algo que ustedes vieron en neuroanatomía, que se llama el homúnculo motor de Penfield. Ya vimos que Brodmann dijo que cada zona del cerebro tenía un número y cada número tenía una función. El área 4 de Brodmann es la función motora voluntaria. Pero luego llegó Penfield y Penfield dijo, a ver, motora, pero motora ¿de qué parte? Del brazo, de la pierna, del ojo, de la boca, de la lengua. Y entonces él se puso a analizar, mira, cuando él estaba operando, porque era uno de los hermanos francés, Penfield, se puso a estimular el área 4 de Brodmann. Entonces Penfield se dio cuenta que cuando él estimulaba esta zona de aquí, que es la zona perisiliana, solamente se movía la cara del paciente. Vamos a ponerlo de cabeza. Solamente se movía la cara. Cuando él estimulaba esta zona perisiliana, se movía solo la cara del paciente. Él dijo, lo lesioné, porque el resto del cuerpo no se está moviendo. Entonces él tocó un poquito más arriba de la zona perisiliana y él se dio cuenta que solamente se movían los brazos, ahora solamente se movían los brazos contralaterales, obviamente. Si era derecho, se movía solo el brazo izquierdo. Y él dijo, ¿qué será? Voy a tocar más arriba. Él tocó un poquito más arriba y se dio cuenta que ahora solo se movía el tórax y el abdomen del paciente. Y él dijo, ¿y la pierna? Vamos tocando la zona interhemisférica. Cuando tocaba la zona interhemisférica, acá en la mitad, solamente se movían las piernas del paciente. Entonces él dijo que el cuerpo estaba representado en el área 4 de Brodmann como un muñequito de cabeza. Y ese muñequito se llamó el homúnculo motor, y como le descubrió Penfield, se llama el homúnculo motor de Penfield. Homúnculo significa hombre chiquito. Usted revisa en internet con homúnculo y le sale un muñequito chiquito. ¿Ya? Incluso hay un homúnculo sensitivo también, el área sensitiva también. Entonces, por ejemplo, el homúnculo motor, dependiendo de cuánto pedazo de cerebro va para alguna parte del cuerpo, es la fuerza. Los brazos tienen más porción cerebral que, por ejemplo, que mi dedo. Y en la parte sensitiva igual, los labios tienen más porción cerebral que el dorso de la mano. Por eso con los labios sientes mejor que con el dorso de la mano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se llama homúnculo motor. Él también lo relacionó con los vasos sanguíneos. Después, ¿no? Él se relacionó también con los vasos sanguíneos. Usted sabe que por aquí circula la arteria cerebral media y que aquí en la zona anterior circula la arteria cerebral anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesiones corticales, como los cuerpos de la neurona piramidal están muy dispersos, generalmente los defectos motores no son homogéneos, el brazo y la pierna no están igual de lesionados. Si hablamos de procesos vasculares, aunque también pueden ser otros, de procesos vasculares, si se obstruye, por ejemplo, la arteria cerebral media, yo voy a tener un paciente con un defecto hemicorporal igual, pero
¿Donde qué va a estar más paralizado? ¿El brazo o la pierna? El brazo. Donde el brazo va a estar más paralizado que la pierna. Ya sabe que existe la escala de Daniels. Por ejemplo, si yo tengo compromiso de arteria cerebral media, el paciente va a tener en brazo ponle 0 y en la pierna va a tener 2. Es un defecto epicorporal o una hemiparesia derecha, pero brachiocrural, pero donde la pierna tiene 2 y el brazo tiene 0. Eso es arteria cerebral media. O por lo menos región pericipiana. También puede ser que sea un tumor que está aquí, que ese tumor está comprimiendo más que todo el brazo en relación a la pierna. A veces el dolor de extremidad pareciera que ni siquiera tuviera defecto motor. En cambio, si es por arteria cerebral anterior o por zona interhemisférica, la pierna va a estar más paralizada, qué sé yo, la pierna va a tener 1 y el brazo va a tener 3, por decirlo así. Entonces, cuando la lesión es cortical, el defecto del brazo no es igual al defecto de la pierna, el de la pierna no es igual al del brazo. Cuando las lesiones son corticales, generalmente las corticales son las que provocan crisis epilépticas. Las epilepsias se relacionan más que todo con lesiones corticales. Y cuando las lesiones son corticales son las que tienen lesiones de áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann están solo en la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, hace una diferencia en la lesión cortical. Hablemos de la lesión subcortical. La lesión subcortical, aquí las fibras ya se han comenzado a unir, ya se han comenzado a aglomerar. Así que aquí el defecto motor generalmente es homogéneo. El brazo y la pierna están igual de paralizados. Pero ¿cuál es la característica? Que aquí en la región subcortical se encuentran los centros de la conciencia. Sí, la conciencia que viene del tronco encefálico, ya lo veremos en el capítulo de coma, manda la señal hacia la subcorteza para que el paciente despierte y converse, dialogue y estimule su área de Brodmann. Entonces, cuando la lesión es subcortical, va a haber un defecto motor que es homogéneo, pero va a tener alteración de la conciencia. Entonces, la alteración de la conciencia me habla de defectos corticales, perdón, subcorticales, por la radial. Si el doctor, pero ese paciente tiene un defecto motor hemicorporal que compromete también la conciencia, entonces es una lesión córtico-subcortical. Es heterogéneo el déficit motor, me habla de cortical, pero aparte tiene deterioro de conciencia, el cortical y cortical, eso se entiende. ¿Ya? Y por último, cuando yo llego a la cápsula, ahí están más unidos todavía los fascículos, o sea, sigue siendo homogéneo, igual que en el subcortical, homogéneo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya no hay centro de conciencia. Aquí el paciente sí tiene conciencia, el paciente está consciente, con su defecto motor y consciente. ¿Ya? O sea, así yo diferencio la lesión de la vía piramidal cortical, subcortical y capsular. Acuérdense usted que cualquiera de estas lesiones, cortical, subcortical o capsular, pueden asociarse a parálisis faciales supranucleares, es decir, que parecen directas. Ya lo sabe, ya lo conoce. Hablemos ahora de la médula espinal. En la médula espinal sucede algo bastante interesante. ¿Hasta dónde llega la médula espinal? Hasta borde inferior del L1, máximo borde superior del L2, ¿no? Entonces vamos a la médula espinal. La médula espinal, primero como dijo su compañero, llega máximo hasta L1. El resto ya son fibras de cola de caballo. Estas fibras de cola de caballo son el axón de la primera o de la segunda motoneurona. Son el axón de la segunda motoneurona, ¿no? Entonces usted recuerda que vía piramidal o vía piramidal es solo una. Entonces la vía piramidal viene de la corteza cerebral y va descendiendo por toda la médula espinal, hasta el final de la médula espinal. Segunda motoneurona, 6 por cada segmento, es decir, se va conectando con la segunda y forma el correflejo simple, el correflejo simple, el correflejo simple. Por acá adentro está la segunda motoneurona, formando el arco reflejo simple. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el comportamiento del defecto motor cuando la lesión es a nivel de la médula espinal? Salvo en un caso que lo veremos en los síndromes
Pero generalmente, como la médula es finita, la lesión motora en la médula espinal provoca defectos bilaterales. O sea, es difícil que un paciente le llegue con un defecto motor hemi, es decir, con una hemiparesia, hemiplegia o parálisis de solamente el brazo derecho, de solamente la pierna derecha o izquierdo, y que la lesión esté en la médula. Es muy difícil eso. Existe un caso que ya lo veremos en síndrome medulares, pero es muy complejo. Puede pasar, pero las cosas son, hay que averiguar otras cosas que ya luego las conversaremos. Entonces, generalmente cuando las lesiones son en médula espinal, generalmente son bilaterales en el gran porcentaje de casos. Entonces, ¿dónde yo puedo tener lesión motora de médula espinal? A nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. Si el paciente tiene una lesión cervical, el compromiso de las extremidades, ¿cuáles va a ser? ¿Cuáles van a ser las extremidades comprometidas de ese paciente? Las 4 extremidades, las piernas, los brazos, ¿cuál va a ser? Solo los brazos. Porque mira, si yo lesiono aquí la vía piramidal, digamos que tiene, no sé, un tumor. Yo destruyo a la vía piramidal y todo esto ya no sigue porque es solo una vía piramidal. O sea, si yo lesiono aquí a la vía piramidal, el resto ya no tiene función. Porque solo hay una vía piramidal que viene de la corteza. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel cervical, el compromiso va a ser de las 4 extremidades. Porque de aquí hacia abajo ya no tiene función la vía piramidal. ¿Ya? Entonces, ¿qué síndrome va a hacer el paciente en esas extremidades? ¿De primera o de segunda motoneurona? De primera, porque la segunda sigue viva. Mira, aquí sigue normal. Acuérdate que hay una segunda por cada segmento. Entonces, si yo lesiono la primera a este nivel, la primera ya no envía la señal desde cervical hacia abajo. Se pierde la función motora de las 4 extremidades. Pero la segunda sigue viva. Me va a dar un síndrome de primera motoneurona. El paciente va a estar hiperreflecto, hipertónico, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene una lesión torácica, si el paciente tiene una lesión torácica, ¿qué no va a poder mover? ¿Los brazos, las piernas o las 4 extremidades? Los brazos, ¿qué sí va a poder mover? ¿Qué no va a poder mover? Las piernas, ¿no? Porque los brazos ya están liberados. Si la lesión está por acá arriba, acá ya salió el plexo, ya llegó la primera motoneurona, se comunicó con la segunda, no tiene por qué tener problemas. Entonces, cuando la lesión es torácica, el paciente tiene defectos motor en las extremidades inferiores. No puede mover o mueve poco las extremidades inferiores. Cuando la lesión es lumbar, si la lesión es lumbar, las inferiores igual. Es decir, cuando yo tengo un defecto cervical, yo tengo una tetraparesia o una tetraplegia, la que sea, y esas extremidades están con un síndrome de primera motoneurona. Cuando yo tengo una lesión torácica y una lesión lumbar, el paciente presenta defecto en las 2 extremidades inferiores. Eso se llama paraplegia o paraparesia. Plejía, ausencia total, paresia debilidad, usted ya lo conoce. Entonces, eso se llama paraplegia o paraparesia cuando no puede mover las extremidades inferiores. Solo las inferiores. Si usted me dice paraparesia o paraplegia plural, me está redundando, porque ya me está la paraplegia ya de las piernas. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo diferencio si la lesión es torácica o lumbar? ¿Cómo puedo saber si la paraplegia o la paraparesia es por lesión torácica o por lesión lumbar, neuroanatómicamente hablando y semiológicamente hablando? Una sería los dermatomas, porque estamos en la parte motora, todavía no hemos llegado a la parte sensitiva. Ya, ¿cómo van a estar los reflejos en cada uno? A ver, vamos viendo. Si es la torácica, digamos aquí, recuerda que la médula espinal solamente llega hasta el 1. Entonces, si es torácica, todavía hay médula espinal. Entonces, si yo tengo un tumor, digamos aquí torácico, me comprime la médula espinal, me cierra el circuito de la primera de aquí en adelante, ¿qué síndrome me va a hacer en las piernas? ¿Primero o segundo?
primera motoneurona, porque este circuito ya está destruido, pero la segunda motoneurona sigue viva. Entonces, cuando es por lesión torácica, me va a hacer un síndrome de primera motoneurona, porque está haciendo un síndrome compresivo medular, que está comprimiendo la médula. Pero cuando estamos en región lumbar, ahí ya no hay médula, pues. No es que la médula solo llega hasta el L1. Si está el tumor acá en la región lumbar, ¿qué me va a comprimir? Las raíces de cola de caballo, que son raíces de la segunda motoneurona. Y si me destruye la segunda motoneurona, me va a dar un síndrome de segunda motoneurona. Es decir, si yo tengo un paciente parapléjico con hiperreflexia, hipertonía, espástico del paciente, ¿dónde está la lesión? ¿En el torácico o lumbar? Hiperreflexia, está espástico con hiperreflexia. Es torácica la lesión. Si es lumbar, comprime las raíces y me da un síndrome de segunda motoneurona. Si es a nivel torácico, me comprime la médula. Ahí todavía hay primera, la destruye la primera, la segunda que está abajo se libera y por ende me da un síndrome de primera motoneurona. En cambio, si la lesión es lumbar, me comprime las raíces porque ya no hay médula. Y las raíces son las raíces de la acción de la segunda. La primera ya se acabó, la primera solo está donde hay médula, entonces se produce un síndrome de segunda motoneurona. Eso es importante. Nosotros tuvimos hace el año o 2 años, el caso de un paciente que llega con una resonancia lumbar porque no podía mover las extremidades inferiores y en la resonancia lumbar no se veía nada. Lo evaluamos, tiene hiperreflexia, hipertonía, síndrome de primera motoneurona. ¿Dónde está la lesión? Torácica. O sea, por eso no se veía nada, porque solo le habían hecho una resonancia lumbar, pero loco. No puede mover las piernas, le hicieron resonancia lumbar. Tienen que hacer clínica, semiología. Entonces, haciéndole semiología, le hicimos una resonancia torácica y tenía un tumor torácico. Se retiró y el paciente incluso ya comenzó a caminar, porque era un síntoma compresivo. Los compresivos tienen mayor capacidad de recuperarse. Nosotros tuvimos el caso también de un paciente con neurofibromatosis. La neurofibromatosis hace múltiples tumores. Entonces, el paciente, usted veía la resonancia magnética y tenía una gran cantidad de tumores cervicales, torácicos, lumbares, tenía tumores por todos lados del paciente. Por todos lados tenía tumor el paciente. Entonces la pregunta es, no le vamos a sacar todos los tumores en una sola cirugía. ¿Cuál le vamos a sacar? El sintomático, el que esté provocando molestias. Los cervicales estaban provocando molestias. ¿Cómo yo sé si el cervical estaba provocando molestias? ¿Qué tiene que tener el paciente? Defecto motor en las 4 extremidades, y los brazos sí los movían. Las cervicales no son el problema en ese momento. El paciente estaba parapléjico con hiperreflexia, hipertonía, atrofia por desuso. Entonces, ¿dónde estaba la lesión? ¿O cuál era el que estaba molestando en ese momento? La torácica fue la que le estaba. La torácica. El servicio otro servicio, y uno decía, no, mira, tiene uno grandote a nivel lumbar. Sí, pero ese no es el sintomático, ese no es el que está provocando molestias. El que está provocando molestias es el torácico, y ese es el que se tiene que hacer el exceso. Porque todo es por clínica. Y la clínica neurológica es muy semiológica. ¿Ya? Ahora, hablando de la semiología, entonces, comprendiendo el síndrome de primera y segunda motoneurona, nosotros pasamos al tercer componente de la evaluación del examen físico neurológico, que es la motilidad. Entonces, en motilidad, que es el tercer componente que usted debe evaluar, 1. Fuerza muscular. 2. Reflejo. 3. Tono muscular. Y 4, usted evalúa el profil. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que evaluar. Fuerza muscular. Aquí utiliza la escala de Daniels. La escala de Daniels. A ver, muéstrame su libreta con las escalas. Fuerza muscular, escala de Daniels. Ya usted la revisó, la vamos a poner en práctica cuando veamos nosotros nuestras clases. A ver. ¿Vas a ver la escala de Daniels acá? Ya, ahora aparte tienen que aprendérsela, tienen que leerla. No, 0 no mueve nada, de aquí a 1 solo contracciones. 2 desplaza pero no eleva contra la gravedad. 3 eleva contra la gravedad pero no con un peso extra. 4 casi normal, 5 normal, la que en teoría tenemos todos los que estamos aquí. Entonces utilizamos esa escala y usted ya habla de defectos. Si es una extremidad, monoparesia o monoplejía. Si son las extremidades inferiores, paraparesia o paraplegia. Si son las extremidades superiores, disparesia o displejía.
Si es en mi cuerpo, en mi parecia o en mi plejía, ¿ya? Luego usted valora los reflejos. Generalmente nosotros valoramos 4 reflejos. El de arriba hacia abajo, el superior es el bicipital, el tricipital, el rotuliano y el aquilio. Cada uno de estos reflejos tiene nervios que lo relacionan, ¿no? Nervios que lo relacionan. Acuérdense usted, por eso hay una mnemotecnia, ¿no? La mnemotecnia es árbitro. ¿Usted se acuerda de árbitro? Una palabra muy conocida por todos. Y usted luego pone los números en orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, A, aquilio. El aquilio está por acá abajo, o sea, S, sacro 1. R, rotuliano. El rotuliano está acá en la rodilla, el lumbar. L2, L3, L4. Y bicipital y tricipital son cervicales: C5, C6, C7, C8. Son los nervios que se relacionan con cada uno de esos reflejos. Son los 4 reflejos que vamos a utilizar: el bicipital, el tricipital, el rotuliano y el aquilio. El tono muscular usted ya lo vio, ya lo conversamos: hipertonía, hipotonía, atonía, ya sabe el síndrome de primera y segunda motoneurona, ya sabe la diferencia entre espasticidad y rigidez. Ahí puede utilizar maniobra de 3 palancas. Eso ya lo hemos visto algunos en la práctica. Maniobra de 3 palancas. 3 porque primero los dedos, es 1, la mano 2 y el brazo es 3. Entonces ya aprovecho la mano. Entonces usted hace 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y con eso valora el tono muscular del paciente. En las piernas, el flexo o extensión de las piernas, usted valora el tono muscular. Flexiona y extiende, ahí tiene que sentir si el tono muscular está normal, si está aumentado en mojada en la baja, en espasticidad, si hay prueba dentada, en rigidez, y las patologías que se relacionan con cada uno, y usted lo sabe, lo conoce. Y por último tenemos el trofismo. El trofismo es más visual, usted ve la salud del músculo, huesos y articulaciones. Si no tiene algún tipo de lesión, si no está atrófico, si no tiene un pie diabético, si no tiene algún tipo de lesión, todo ese tipo de cosas. Es más la visualización, ¿ya? Eso con respecto a la fuerza muscular. ¿Alguna pregunta de aquí? Dígame. No le escucho. El tono muscular no está ahí. El tono muscular en el brazo, usted puede hacer la maniobra de 3 palancas. Una, el dedo; 2, manos; 3, brazos, ya sé, con el paciente. Lo puede hacer también flexo-extensión. Por lo que está descrito en la semiología neurológica, es poder utilizar maniobra de 3 palancas. Si no, lo que hace es flexo-extender. Si se confunde con la maniobra de 3 palancas, simplemente flexiona y extiende la extremidad, pero tiene que el paciente colaborar, tiene que darle flojita la mano, porque si no, si él le provoca resistencia, usted piensa que es espasticidad, y realmente no lo es la resistencia propia que está dando el paciente, ¿ya? Eso con respecto al capítulo de motilidad. ¿Alguna duda, pregunta, interrogante? ¿Algo que los comentarios no le permita seguir escuchando? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Ya? Vamos a hablar ahora de la sensibilidad. Para entender la sensibilidad, usted tiene que recordar la configuración interna de la médula y los fascículos que se encuentran en la médula, porque para eso tenemos que ver los síndromes medulares. Entonces, tratando de dibujar nuevamente una médula, recuerde que la parte anterior hay un surco, que es el surco medio anterior de la médula espinal. Luego sigue la médula espinal como tal. Pero bueno, por ahí. Usted sabe que en el interior de la médula espinal hay una especie de H, que es sustancia gris. Y en el centro existe un canal central de la médula espinal que en la antigüedad le llamaban epéndice. Con respecto a la vascularización de la médula espinal, recuerde usted que por delante hay una arteria espinal anterior y por detrás hay 2 arterias espinales posteriores. Estas se unen y forman el vaso corona, bla, bla, bla. Entonces, para poder hablar de los síndromes medulares, tenemos que recordar unos cuantos fascículos de la neuroanatomía. Entonces, lo que ya habíamos conversado, ¿no? La vía piramidal, por ejemplo, la gran cantidad de sus fascículos llega aquí, al cordón lateral de la médula espinal, para conectarse luego con la segunda motoneurosis. Aquí llega la vía piramidal para conectarse luego con la segunda motoneurosis. Pero también hay fascículos sensitivos interesantes.
como por ejemplo el fascículo espinotalámico lateral. El espinotalámico lateral, usted tiene que dibujarlo, pasa justo por encima de este canal central de la médula. La médula espinal en el centro tiene un canal que pasa líquido cefalorraquídeo, en todo el centro. Se llama canal central de la médula o espeno. Justo por ahí circula el fascículo espinotalámico lateral. Aquí está de un lado. Y aquí está del lado contrario. Es el cordón lateral de la médula espinal. Este es el espinotalámico lateral, cuya función es térmico y doloroso. Térmico y doloroso, el espinotalámico lateral, de acuerdo a neuroanatomía. Por ejemplo, también hay uno que lleva el tacto protopático, que es el tacto grueso, el tacto no discriminativo. Cuando lo tocan, usted siente que lo tocaron. Fin de la historia. Se llama tacto grueso no discriminativo. Solo siente que lo tocan. Usted no siente si es una mano, si le están poniendo que sea un borrador, si le están acariciando. Siente simplemente que le toca. Se llama tacto protopático. Ese es el espinotalámico ventral. Ese circula un poquito más abajo, yendo por el espeno, circula más abajo. Acá circula. Es importante todo esto que le digo. El espinotalámico lateral es importante que lo recuerde ahí donde está, justo por encima del espeno. Otro fascículo que también nos interesa mucho, ya para poder hablar de los síndromes, es el que está aquí atrás, que es el cordón posterior. Acuérdense, ya lo habíamos incluso conversado. Agrácilis y cuñatus, Goli Burdash también le dicen algunos, ¿no? Agrácilis y cuñatus, este fascículo de aquí en cabeza es el tacto fino. Ya hemos hablado del tacto grueso que es el espinotalámico ventral, de aquí, el espinotalámico ventral, que es el tacto grueso, protopático, no discriminativo. En cambio, el cordón posterior es un fascículo que es tacto fino. Él analiza. Si yo ahorita le toco el hombro a alguno de ustedes, tacto grueso, me tocaron. Tacto fino es una mano, me está tocando con los 4 dedos de la mano. ¿Ya? Me está analizando. Quizás si tiene descubierto el hombro, es una mano un poco tosca, se siente áspera, pareciera una mano de un varón. ¿Ya? O lo contrario, una mano fina, un poquito más delicada, pareciera la mano de una dama. Entonces es un tacto fino, analizar el tacto. Ahora hablemos de los síndromes. Entonces, como primero, nosotros vamos a tener un síndrome que hay un importante algo también. Mira, con respecto a la vía piramidal, usted sabe que va descendiendo. Las fibras del brazo, la de los brazos, pasan a medial y las fibras de las piernas pasan un poquito más a lateral. ¿Ya? Usted sabe que en la vida real esto es estrechísimo, ¿no? Una cosa muy pequeña. Entonces, en la vía piramidal, las fibras de los brazos pasan a medial, incluso cercano al espeno. Por aquí van bajando la fibra de los brazos. Y la fibra de las piernas va un poco más hacia lateral. Vamos a hablar del primer síndrome medular. El primer síndrome medular que vamos a hablar es cuando se compromete el epéndimo o canal central de la médula espinal. Esto puede ser, por ejemplo, por un tumor. Tumores ependimales, tumores del centro de la médula que la dilatan. También puede ser que haya una compresión. Usted sabe, ya dije que el epéndimo es así, ¿no? Entonces, si se comprime aquí o se comprime acá, el recto se dilata, porque el líquido cefalorraquídeo no puede circular. Entonces, también puede haber un síndrome compresivo antes o después de la zona que se va a dilatar. Por ejemplo, acá en la formación de Chiari, que el cerebelo comprime la médula y comprime el epéndimo superior, entonces la parte inferior se dilata. A eso se le llama siringomielio. Entonces es un síndrome medular central. El síndrome medular central, si usted hiciera una tomografía, usted ve la médula espinal y el canal central de la médula se ve dilatado. Se ve un ensanchamiento del canal central. Parece una flauta o sirinx. Es la terminología de la y eso, por eso se llama siringomielio. Siringo significa flauta y mielia significa médula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica que van a tener estos pacientes? ¿Qué van a lesionar? ¿Qué fascículo van a lesionar? ¿Qué fascículo pasa ahí juntito por el pecho? El espinotalámico lateral. ¿Cuál es la función del espinotalámico lateral? Térmico y doloroso. Entonces el paciente va a tener ausencia de la sensibilidad térmica y dolorosa. Son pacientes que se queman y no se han dado cuenta. Son pacientes que se
le inflige el dolor y disminuye la capacidad del dolor. O sea, así es que yo veo, doctor, que no sé por qué ya no comienzo a sentir bien. Me quemé otra vez en una lesión terrible y no sentí dolor. Me intentan penicar y no siento dolor, tengo miedo, no sé qué está pasando. Entonces, un estudio imagenológico ve un cilindro, tiene un tumor centromedular o una compresión, el tumor puede estar arriba o abajo, no permite que circule el líquido cefalorraquídeo y se dilata y se descubre el quiste paradigma. Ahora, recuerde usted que le dije que las fibras de los brazos, tanto sensitivo como motor, pasan a medial. Entonces, el compromiso generalmente inicia en los brazos, porque las fibras sensitivas pasan más a medial. ¿Ya? Y también puede comprometer la función motora. Acuérdese usted que esto es grande, pero en la vida real esto es muy estrechito. Entonces también puede comprometer la función motora. Y mira, esta es una de las causas más claras neuroanatómicamente hablando de cuando un paciente puede hacer un compromiso motor solo en las extremidades superiores. Hemos tenido casos de eso. El paciente le llega solamente con disparesia. Dice que es raro, solamente parálisis de los brazos. Si es cervical son las 4, si es torácico lumbar son las piernas, pero solamente tiene paralizados los brazos. Y eso puede ocurrir solamente en un caso, que es en los daños centromedulares. Entonces aquí el paciente puede iniciar también con disparesia o displegía, dependiendo si mueve poco o nada. Y el compromiso sensitivo de los brazos, el compromiso sensitivo también puede ser solo de los brazos, porque las fibras de las extremidades superiores pasan a medial, entonces son las primeras que se lesionan. Este es un caso muy claro. En uno de los pocos casos ustedes van a ver disparesia o displegías. Entonces este es el síndrome centromedular. Generalmente aquí el tratamiento es quirúrgico, aquí no hay pastillas, medicamentos, suero, exploración, pero lo que ocurre aquí son las pastillas, ¿ya? Que es cirugía, hay que operar eso. Entonces este es el síndrome centromedular, ¿ya? Otro síndrome que nosotros podemos ver es un síndrome que es bastante, un poco difícil de encontrar, pero no es posible, en donde aquí se pierde un poquito de lo que yo les comenté. Cuando el daño es en médula espinal, generalmente, casi siempre, el defecto es bilateral, excepto en un síndrome que se llama síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown Sequard. Aquí solamente se lesiona la mitad de la médula espinal. Entonces, como es la mitad de la médula espinal la que se lesiona, tenemos que diferenciar entre qué pasa del mismo lado de la lesión y qué pasa del lado contrario de la lesión. Entonces se van a alterar dos tipos de sensibilidad. Usted sabe que hay una sensibilidad superficial que está dada por los espinotalámicos, que son los que conversamos, el lateral y el ventral, y también hay una sensibilidad profunda que está dada por el grácil ligudiano. Y por último la parte motora. Sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y la parte motora. ¿Ya? Hablemos de la parte motora. La fibra motora del mismo lado de la lesión, ¿está comprometida o está lesionada? Está lesionada. Y como aquí se le puso del mismo lado de la lesión, va a haber un compromiso motor. Porque obviamente usted ve que está lesionada. Del mismo lado de la lesión va a haber sintomatología motora. Del lado contrario de la lesión va a estar normal. Ahora, hablemos de la sensibilidad superficial. Si usted se da cuenta, la sensibilidad superficial, que es la que está dada por los espinotalámicos, se decusa, se cruza. Y como la sensibilidad superficial se cruza, siempre que hay un cruce sucede lo contrario a lo normal. Entonces la sensibilidad superficial del mismo lado de la lesión, como los fascículos superficiales se cruzan al otro lado, del mismo lado va a estar normal y se va a manifestar del lado contrario porque es el lado que se cruza. ¿Ya? O sea, la sensibilidad superficial del mismo lado de la lesión va a estar normal y del lado contrario es que va a estar comprometido. Vamos a hablar de la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda que está dada por los brazos ligudianos. Estos no se cruzan, estos siguen normal. Arriba se van a cruzar, pero eso no es problema nuestro. Aquí no se van a cruzar y como aquí no se cruzan, del mismo lado van a estar lesionados
y del lado contrario va a estar normal. Entonces son pacientes que, mira, en un hemicuerpo tienen defecto motor que preserva la sensibilidad superficial y tiene lesionada la sensibilidad profunda. Y del lado contrario, no va a tener defecto motor, va a tener lesionada la sensibilidad superficial y va a tener normal la sensibilidad profunda. Eso se llama síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. ¿Cuándo puede suceder? Por ejemplo, la literatura habla de traumático, habla de lesiones traumáticas. Mi docente de neurología me hablaba de un paciente que había estado en una riña callejera y de repente le dio un botellazo en la cabeza y el paciente se deterioró. Cuando lo evalúan, el paciente tenía un defecto motor. Digamos que tenía un defecto motor del lado, como en este caso, del lado derecho del hemicuerpo. El hemicuerpo derecho estaba paralizado. Entonces, como tenía un defecto epicorporal derecho, las personas dijeron, bueno, hagámosle una tomografía, resonancia de cerebro. Pero el cerebro estaba bien, no tenía ningún tipo de problema. Entonces llamaron al servicio de neurología para ver qué era lo que pasaba. Cuando ellos lo analizaron, se dieron cuenta que efectivamente tenía un defecto epicorporal derecho, pero mantenía la sensibilidad superficial, que estaba normal. Y del lado contrario, el paciente no tenía defecto motor, pero la sensibilidad superficial estaba alterada. Es un síndrome de Brown-Séquard. Y si comprometía tanto los brazos como las piernas, ¿dónde tenía Brown-Séquard? ¿El cervical, el torácico o el lumbar? El cervical. Entonces ellos se dijeron ahí que lo desmitieron al paciente y lo revisaron y se dieron cuenta que la región cervical tenía un puntito. O sea, averiguando con la familia, ese tipo de cosas, lo que habían comentado las personas que habían estado ahí, es que lo que le dieron el botellazo, él seguía buscando problemas. Entonces llegó alguien por la espalda que lo había cogido con un picayelo y le indicó justamente a nivel de la región cervical. Y ese picayelo le provocó una hemisección medular. Entonces hicieron un estudio de resonancia magnética a nivel cervical y se dio cuenta que ahí estaba el problema, que es una lesión traumática. Bueno, se dio el diagnóstico de un síndrome de Brown-Séquard. Lamentablemente, las secuelas son irreversibles, pero el diagnóstico llegó. Entonces hay que saber hacer semiología. Un defecto hemicorporal, en la gran mayoría de los casos, indica lesiones a nivel cerebral o de tronco encefálico. Pero haciendo semiología usted se puede encontrar con sorpresas como por ejemplo un síndrome de Brown-Séquard. Y particularmente sí vi el caso, solamente he visto uno, de una chica que sí llamaba mucho la atención. Ella era, asimismo, en el hemicorporal derecho, pero igual, tenía función motora de un lado, pero sin función sensibilidad superficial. Y del otro lado no tenía función motora, pero tenía una sensibilidad superficial normal. Ella lo que decía es que su papá, el papá sufría de neurofibromatosis. Entonces asumimos nosotros que quizás lo que ella tenía era un neurofibroma del lado del defecto motor. Acuérdate que el defecto motor es el que te dice dónde está la lesión. Y efectivamente, por ahí tengo la imagen, yo, el coordinador no me acuerdo, por ahí tengo que revisar, incluso la paciente hicimos nosotros la cirugía, tenía un neurofibroma que comprimía el lado donde estaba el defecto motor. Pero fue un caso bastante bonito, incluso yo lo presentamos y está ahorita pendiente de hacer una presentación de patologías de columnas raras aquí, que se suspendió el ciclo pasado por un problema que hubo, pero está pendiente todavía de eso y se va a presentar este caso. En un caso de un síndrome de hemisección medular, bueno, en este caso no fue hemisección, pero fue un daño medular unilateral. ¿Ya? Y se demostró por eso, por la semiología. Hay que saber hacer semiología. Les repito, un defecto hemicorporal casi siempre el problema está a nivel de los hemisferios cerebrales o del tronco encefálico. Pero existen excepciones en neuro, y una excepción es el síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. ¿Dónde está la lesión? Del lado del defecto motor. ¿Ya? Ahora hay otro síndrome, por ejemplo el síndrome cordonal posterior. ¿Ya? El síndrome cordonal posterior ya lo habíamos conversado, si usted se acuerda. ¿Cuándo se puede producir una lesión del cordón posterior? En la sífilis terciaria, ¿no? Eso se llama tabe dorsal. Ahora, el tabe dorsal es la lesión del cordón posterior por sífilis. Es decir, si yo le digo tabe dorsal, usted de entrada dice lesión del cordón posterior por sífilis. Pero también hay otras formas o otras causas de lesión del cordón posterior. Pero a eso no se le llama tabe dorsal, aunque la manifestación clínica
indica que es la misma. Entonces, cuando la lesión del cordón posterior es por otra causa, es por algo que no sea sífilis, a eso se llama síndrome cordonal posterior. O sea, el Tabes dorsal es un tipo de síndrome cordonal posterior. ¿Ya? Entonces se llama un síndrome cordonal posterior. Ese síndrome cordonal posterior es bilateral. El paciente pierde la sensibilidad profunda. Ya vamos a hablar de semiología, que es sensibilidad. ¿Qué es lo que valoramos en la sensibilidad profunda? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Aparte del Tabes dorsal. Por ejemplo, por eso usted que dijimos que las arterias espinales posteriores nutren al cordón posterior. Las arterias espinales anteriores nutren al cordón posterior, solo al cordón posterior. La arteria espinal anterior nutre todo el resto. Y la posterior solamente nutre al cordón posterior. Entonces, un infarto o un problema vascular de las arterias espinales posteriores puede provocar un síndrome cordonal posterior. Ahora aquí sí, ¿no? Si se obstruye una, es un defecto o una pérdida de la sensibilidad profunda solamente del mismo lado. Si se obstruyen las dos, es bicorporal, bilateral. ¿Ya? O sea, una causa es vascular. Por obstrucción ya sea uni o bilateral de las arterias cordonales posteriores. Puede ser una causa. Otra causa muy frecuente la va a haber: déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B12, aparte de las sintomatologías que provoca las anemias macrocíticas o megaloblásticas, provoca lesión bilateral del cordón posterior y por ende da un síndrome cordonal posterior. Y a veces se le puede manifestar así solamente al paciente. Llega una mirada con las muletillas, ahora es lo que ya había comentado, ¿no? El paciente tiene que ver sus piernas para poder saber cómo caminar. Y usted le hace un estudio determinado, se encuentra con un paciente con un déficit nutricional exagerado, le demanda hacer vitamina B12 y él tiene un síndrome por déficit de vitamina B12 que le está provocando su síndrome cordonal posterior. ¿Ya? También puede existir un síndrome anterolateral. Entonces tenemos síndrome cordonal posterior, centromedular, hemimedular, y también puede haber un síndrome anterolateral cuando se obstruye la arteria espinal anterior. Entonces, si se obstruye la arteria espinal anterior, como ella da la nutrición a casi toda la médula espinal, el paciente tiene déficit motor bilateral, tiene déficit de la sensibilidad superficial bilateral, porque de los dos lados, ¿qué es lo único que mantiene ese paciente? La sensibilidad de qué tipo? La sensibilidad profunda, porque solo el grácil y el cuñado es el único que queda vivo. Entonces es un síndrome anterolateral. Y por último, el síndrome medular completo. En el síndrome medular completo es cuando se pierde todas las funciones de la médula. Función motora, sensibilidad superficial y también la sensibilidad profunda. Se destruye toda la médula. El síndrome medular completo. Entonces, tenemos un síndrome medular completo, que es cuando se destruye toda la médula. ¿Y cómo lo sabemos? Porque pierde la función motora bilateral, sensibilidad superficial bilateral, sensibilidad profunda bilateral. Y tenemos varios síndromes incompletos. Cuando no es completo, tenemos el centromedular, tenemos el anterolateral, tenemos el hemimedular y tenemos el cordonal posterior. Todo el resto son síndromes incompletos. Y el completo obviamente va a ser solo uno. ¿Me entendieron? Un síndrome medular completo se destruye todo. Y en el incompleto se destruye parte. Algo queda, que son todos los que hemos comenzado antes. En el síndrome medular completo tenemos la mielitis transversa, ¿por qué? Es cuando se infarta todo ese segmento medular. Cuando nosotros vemos pacientes con trauma raquimedular, nosotros tenemos que definir si es completo o incompleto. ¿Cuándo es completo? Cuando el paciente no tiene función motora, no tiene función sensitiva, superficial ni profunda de los dos lados. ¿Cuándo es incompleto? Cuando preserva alguna de esas sensibilidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer la evaluación de la semiología.
síndrome anterolateral solo de la sensibilidad profunda estaba intacta, ¿no? Lo único que está intacta es bilateral. Entonces, cuando usted evalúa la sensibilidad, como ya usted conoció los fascículos, usted incluso sabe qué fascículos se evalúan. La sensibilidad se evalúa superficial y profunda. La superficial está dada por los espinotalámicos y la profunda está dada por el cordón posterior. ¿Ya? ¿Qué evalúa usted la sensibilidad superficial? ¿Qué se acuerdan ustedes de biología cuando vieron semio sentados en su casa ahí con el profesor online? El tacto ligero, fino, profundo. Dolor, ¿qué más? Son tres cosas que se evalúan. Dolor, la temperatura térmica y falta el tacto grueso, tacto discriminativo. Entonces nosotros decimos táctil, térmica y dolorosa. Eso es lo que usted evalúa en la sensibilidad superficial. Acuérdese usted que el espinotalámico lateral es térmica y dolor y el ventral es táctil. Entonces, ¿cómo evalúa la sensibilidad táctil? Con la bochita o con algo, usted lo toca al paciente, así como evaluaba trigémino, usted lo toca y comienza a tocarlo. Pero para eso, para la sensibilidad táctil, usted, más que todo cuando hay lesiones medulares, no se olvide de los dermatomas. ¿Sí? Más que todo cuando sospecha de lesión medular. Entonces usted toca al paciente, el cuerpo del paciente, y le pregunta si siente, le dice sí o no, toca del otro lado, le dice sí o no, siempre del mismo lado, y usted hace comparativo. Ahora aquí y acá siente igual, porque puede ser que sí sienta, pero siente poco. Pero siempre comparativo, siente sí, siente acá sí, aquí y acá siente igual, sí, comparativo. Y puede usted también evaluar los dermatomas, revise usted en internet, revise usted en redes, los dermatomas. Usted sabe que cada parte de nuestro cuerpo está representado por un determinado nervio, y esos son los dermatomas. En columna vertebral nos interesa mucho la evaluación de dermatomas, porque por ejemplo, el hombro S5, de ahí de la mano, el dedito, el pulgar S6, el dedo malcriado del medio S7, el pequeñito S8, el borde medial del brazo T1, la tetilla en los varones, en las damas la implantación de la mama, dependiendo del tamaño de la mama en las damas, el pezón puede estar más péndulo o no. O sea, en las mujeres usted tiene que ver la implantación de la mama. Ese es más o menos T4. ¿Ya? El apéndice sigmoide es T7. El ombligo es T10. La ingle es L1. Hasta la rodilla llega más o menos L3. De ahí usted va a la pierna, la parte lateral L5, la parte posterior S1. Y la región perianal es S3, S4 y S5. Por eso la realidad, cuando un paciente tiene un trauma raquimedular, es que usted tiene que hacer tacto rectal. Nosotros realmente ya poco a poco lo vamos olvidando y también por el pudor del paciente, ese tipo de cosas, determinadas situaciones, no se lo hace, pero lo correcto, si usted quiere evaluar todos los dermatomas, es terminar haciendo un tacto rectal. Es la única forma de evaluar S3, S4 y S5. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una lesión en la médula espinal, su compañero decía, ¿cómo saber si es torácico o lumbar? Con los dermatomas. ¿Cómo saber la lesión si era cervical en el paciente con síndrome de disección medular? También los dermatomas. Si él le dice, doctor, desde la tetilla para abajo no siento nada, dermatoma en T4. Entonces la lesión tiene que estar en T4 o cercano. Parece que los fascículos sensitivos suben 1 a 2 niveles. Pero bueno, por ahí más o menos tiene que estar. Si el paciente dice, doctor, desde el ombligo hacia abajo siento poco, tiene hipoestesia. Entonces hipoestesia del dermatoma T10, por ahí tiene que estar la lesión. ¿Ya? Acuérdense también que son bilaterales, los nervios son bilaterales. Entonces si usted va a evaluar dermatomas, toca aquí, luego se acerca a la línea media, luego toca acá. Señor, siente, sí, y acá, sí. Siente igual aquí y acá, sí. Entonces nosotros vamos a un lado y el otro. Él dice, doctor, desde la ingle para abajo ya no siento nada. Tiene anestesia desde el dermatoma TL1. ¿Ya? Desde el hombro para abajo no siento nada. Anestesia desde el dermatoma tal. Así ustedes tienen que describir. Cuando usted piensa que la lesión es cerebral, generalmente el defecto es incorporal. O sea, si siente en un cuerpo, va a sentir en toda esa mitad, y en la otra mitad, si no siente, no va a sentir en toda esa mitad. Por eso cuando hay una lesión de médula espinal, es muy importante la evaluación de los dermatomas. Técnica es temperatura, usted le da algo caliente, algo frío. La parte dolorosa. La dolorosa realmente es un poco discutida, porque se habla de dolor, y el dolor es una palabra que es muy fuerte y que los familiares no pueden entender. Pero lo que usted sí recuerda es que el fascículo espinotalámico lateral
abarca térmica y dolorosa, es decir, si la temperatura está normal, el dolor también tiene que observar, ¿ya? Porque si usted va a evaluar el dolor en varios pacientes, tiene que hacerlo con diferentes objetos, porque si crea dolor en un paciente, le crea microlaceraciones, que luego va a pasarlas al otro paciente, ¿ya? Por eso se erradicó el uso de esos martillos, la parte que tiene la aguja, eso no se usa, ¿ya? Y en los martillos nuevos ya no vienen. Esa es la sensibilidad superficial. La sensibilidad profunda es palestesia, que es la vibración, barognosia, que son los pesos, diferencia de peso, parestesia, que son presiones, que sienta diferentes presiones, y la batiestesia, que es la posición. Parestesia, barognosia, parestesia y batiestesia. Parestesia es vibratoria. Usted utiliza el diapasón. El diapasón, determinadas personas ustedes tienen diapasón, cuando usted lo golpea eso vibra, usted lo tiene que tocar en zonas óseas. No lo puede tocar en zonas musculares, porque no se distribuye bien la vibración a través del músculo. Se debe de hacer en zonas óseas, en relieves óseos. En todas las zonas óseas de relieves que usted vea en el paciente, en cualquier parte del cuerpo, usted le pregunta si siente que vibra o no. Barognosia, pesos, pues diferentes pesos, parestesia, presiones, diferentes presiones, y la batiestesia es posición. Usted puede tocar al paciente si le cierra los párpados. ¿Dónde lo estoy tocando? Me está tocando en el brazo derecho, me está tocando en la pierna izquierda, me está tocando en la rodilla derecha, me está tocando en el dedo de la mano izquierda. Eso sería una forma. O lo otro es la batiestesia por medio de la posición. Entonces, por ejemplo, usted puede evaluar los dedos de la mano y del pie del paciente. Usted primero le explica, dice, mire, si yo pongo el dedo aquí está abajo, si yo pongo el dedo aquí está arriba, cierro los párpados, ahora ¿dónde está su dedo? ¿Arriba o abajo? Y ahora, y así lo hace usted con la otra mano y luego lo hace con los dedos del pie. Eso es batiestesia para saber la posición. Entonces usted ya sabe que los espinos talámicos se cruzan. Entonces, si hay una alteración de la sensibilidad superficial y es solo de un lado del cuerpo, puede ser que la lesión esté del otro lado porque los espinos talámicos se cruzan. Pero si el defecto es bilateral, ya usted no puede haber lesión del otro lado. Es de los dos lados, la lesión está del otro lado. Pero si hay una alteración de la sensibilidad superficial unilateral, lo más probable es que la lesión esté del lado contrario. Si el defecto de la sensibilidad superficial es derecha, la lesión tiene que estar del lado izquierdo y viceversa. Ahora, si el defecto de la sensibilidad superficial es bilateral, pues los dos lados están lesionados. En cambio, si la alteración es de la sensibilidad profunda, si es bilateral, no hay problema, los dos lados están lesionados. Pero si es unilateral, ahí donde está la lesión, del mismo lado o del lado contrario. Del mismo lado, porque los corones posteriores no se cruzan en la médula. Si es que hubiera, eso es muy difícil que usted lo vaya a encontrar. Generalmente los defectos sensitivos son bilaterales cuando estamos hablando de médula espinal, pero ya vimos que hay un caso, una excepción, que es la hemisección medular o el síndrome hemimedular, que no es muy infrecuente. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Algunos hablan también de la sensibilidad cortical. Por ejemplo, dentro de la sensibilidad utilizan la sensibilidad cortical. Es lo que ya conversamos en funciones mentales superiores, que son las gnosis. Eso ya lo conversamos. Alguna literatura, algunos libros, ahí recién ubican la sensibilidad cortical. ¿Cuál es la sensibilidad cortical? La de la corteza. ¿Cuál es la corteza sensitiva? ¿Qué lóbulo? ¿Cuál es el lóbulo sensitivo? El lóbulo parietal. Entonces aquí recién habla de las gnosis. Reconocimiento del cuerpo, reconocimiento de la parte del cuerpo de otra persona, ese tipo de cosas. Pero ya eso lo evaluaban en funciones mentales superiores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda?